Bueno, chicos, pues a ver si pueden abrir la escritura, por favor, ahí en Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 al 21. Y vamos a leerlos, vamos a darle lectura, por favor, a esta porción de la escritura. ¿Y qué nos dice la escritura? Ahí en segunda de Gálatas, 2, versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraían y se apartaron porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por las de la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo, por la ley, soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ok, mis amados. Aquí vamos a dar un título de esta predicación: justificados por la fe en Cristo. Mis amados, esta palabra justificados es una palabra medular en la vida de todo creyente, es una palabra medular en el Evangelio de Cristo, en la Biblia. Ser justificados por la fe en Cristo. Ahora, ¿cuál es el objetivo? No desechar la gracia de Dios, que es en la fe en Cristo, practicando cualquier sistema religioso que nos impida ser justificados en Él. Es decir, nosotros, mis amados, no podemos desechar esa gracia de Dios que es en la fe en Cristo. Y es importante, mis amados, que nosotros dejemos de practicar cualquier liga religiosa que nosotros hayamos formulado en nuestra vida para ser aceptados delante de Dios. No tienes que formular ni hacer ninguna liga religiosa. Cristo vino y murió por ti, y solito, a través de recibirlo en tu corazón como Señor y Salvador, Él te justifica. Y tú quedas religado con Dios, y automáticamente tú y Cristo son uno, y Cristo es en ti, así como el Padre y el Hijo son uno. De la misma manera, nosotros tenemos ese mismo rango de unidad con el Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador y nuestro Señor. Y esta es la parte medular del mensaje. Vimos, mis amados, que los judaizantes enseñaban que aparte de la salvación, haciendo una semblanza de los versículos y capítulos anteriores que hemos visto de Gálatas, estos judaizantes, mis amados, enseñaban que aparte de esta fe en Cristo, era necesario cumplir la ley de Moisés y circuncidarse, o desarrollar, o vivir, o llevar a cabo una serie de tradiciones de hombres que finalmente no ayudan en nada, porque los mismos judíos se dieron cuenta que con todas esas tradiciones y todas esas costumbres religiosas que tenían
y esos hábitos y esa circuncisión de nada servían. Y cuando Cristo viene y muere por la humanidad, ellos se dan cuenta que Él es el Mesías, algunos de ellos. Porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder, o les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, estas personas judaizantes legalistas estaban tratando de agregarle algo a la muerte de Cristo, como si Cristo necesitase de algo más y no fuera suficiente su muerte y su derramamiento de sangre por todos nosotros y por toda la humanidad, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el meollo, es la parte medular del Evangelio. Cristo murió por nosotros, y si el hombre o la mujer de cualquier nación, de cualquier religión, de cualquier costumbre se arrepiente y viene a Cristo, Cristo lo justifica gratuitamente. Ese es el meollo del asunto, esa es la parte medular. Sin embargo, estos falsos maestros estaban enseñando algo diferente a lo que Pablo había enseñado. Pablo había estado enseñando, había pastoreado a la iglesia de Gálatas y les había enseñado que la salvación era por gracia. Cuando vienen estos falsos hermanos, porque no eran hermanos, si no, no serían falsos, estos falsos hermanos, definitivamente pues Pablo arremete contra ellos y les dice y nos deja una lección a nosotros, que no hay otro evangelio, que nada más hay uno. Solamente hay una sola buena noticia, que Cristo murió por los pecadores. Y que a través de esa muerte por los pecadores, nosotros como pecadores y cualquier persona que se arrepienta puede ser salva. Ese es el evangelio. Y estaba tan horrorizado, tan maravillado, que el mismo Pablo dijo que cualquiera, dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que yo les he anunciado, dice la Biblia, sea maldición, sea condenado, sea anatema. Mis amados, hay un evangelio, nada más hay un evangelio. Estos mismos legalistas no reconocían la autoridad de Pablo. Decían, ¿tú quién eres para enseñarnos esto? Tú ni siquiera eres de los 12. Pero Pablo, en los primeros versículos de Gálatas, él empieza a relatar su conversión y como una luz se le apareció cuando iba camino a Damasco a perseguir, a matar y a llevar a la cárcel a los cristianos. Él sabía y había oído una y otra vez lo que los cristianos predicaban. Y eso consideraba en su ignorancia que estaba en contra del judaísmo, que era lo que él creía. Pensaba que estaban mal. Y entonces los perseguía, era injuriador, era blasfemo, era perseguidor de la iglesia. Y él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Como muchos de nosotros, mis amados, cuando no venimos a Cristo, si quieres un poquito, pásate una más, y ya no nos hacemos los dos así, porque sí quiero verte, Jorgito, muchas gracias. Él pensaba que estaba haciendo lo correcto, pero igual que nosotros, como muchas costumbres que teníamos, muchos hábitos religiosos que teníamos, con los cuales pensábamos que eso nos hacían aceptos delante de Dios, y que de esa manera nosotros podíamos agradar a Dios y que a través de nuestro esfuerzo personal podíamos llegar a ser salvos. Sin embargo, el apóstol Pablo vemos que directamente él, sin necesidad de ayuda de nadie, él expone su testimonio, cómo el Señor Jesucristo le reveló este mensaje, cómo quedó ciego, cómo iba camino a Damasco y cómo llegó a Damasco, oraron por él, cayeron de sus ojos escamas, simbolizando la ceguera que tuvo durante todo ese tiempo de judaísmo, de legalismo, de religión. Y ahora el Señor, sin esas escamas en los ojos y ya con una vista correcta, y él iba a tener la capacidad de poder ver el Evangelio, las buenas noticias de Dios para el hombre, como nosotros, por su gracia y por su misericordia, lo hemos podido ver. No somos mejores, mis amados, que las personas que están afuera.
No somos mejores ni que los testigos, ni que los mormones. Ellos están equivocados, como estaba Pablo, y como probablemente durante mucho tiempo lo estuviste tú. Así que no juzguemos quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Cristo es por todos, sobre todos y en todos. Así que no hay absolutamente nada que esconder. Ahora, ¿qué más sucedió? Vemos que Pablo finalmente, después de 14 años, fue a Jerusalén. Anteriormente, a los 3 años, después de ser discipulado y después de haber sido instruido por el Señor Jesucristo, 3 años, lo mismo que Cristo ocupó con sus discípulos, con los 12. Los evangelizó, los discipuló y los mandó, pero no sin imposible. Los mandó con el poder del Espíritu Santo y con todas las enseñanzas del Evangelio, a predicar el Evangelio a toda criatura. El mismo mandamiento y la misma encomienda que tenemos nosotros. ¿Por qué si recibes a Cristo? Porque hay sillas vacías. ¿Por qué no predicas el Evangelio? ¿Por qué no invitas a la gente a escuchar todas las maravillas que tú has escuchado? ¿Por qué de manera egoísta te conformas con venir con tu familia? Ahora, yo sé que muchas veces compartimos el Evangelio, invitamos a la gente y la gente no viene. Eso es mi caso. Yo invité al que nos hace unos tacos de lengua exquisitos. Le compartí de Cristo y quedó de venir y no vino. Pero ya no es cosa mía. No quedó por mí. Invité a una persona invité a 2 personas. Les he compartido a las personas. No dejemos de compartir, mis hermanos. No quiero ponerme de ejemplo. Simplemente quiero decirte lo que el Señor Jesucristo dice. Cuando tú nada más piensas, ¿cuándo fue la última vez que tú le compartiste el Evangelio a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tú le compartiste a la gente, a alguna persona, que Cristo hizo maravillas en tu vida y que por eso estás aquí? ¿Cuándo? ¿Por qué callas? ¿Por egoísmo? ¿Por temor a no ser escuchado? Tú no te preocupes. No es tu palabra. No es mi palabra. Es la palabra de Dios, la que tú predicas, a la que fuiste llamado a compartir. Esta misma palabra de Dios, este mismo Evangelio, nos cuenta la Escritura que Pablo se reunió con los principales de Jerusalén, las personas que eran las columnas de la iglesia más importante en aquel entonces, pero normalmente y naturalmente de judíos, compuesta por judíos convertidos al Evangelio. ¿Quiénes eran estas personas? Jacobo, Pedro y Juan. Y en corto, estando con Tito, que siendo judío, y con Tito, que siendo gentil, y Bernabé siendo judío, con tantos nombres me hago bolas, pero lo tengo claro, estuvieron con él también, en esa reunión privada. Y Tito era un ejemplo de cómo Cristo Jesús también era, no nada más para los judíos, sino para todos aquellos que no somos judíos. Todos los mexicanos que estamos aquí, los chinos que están allá, los alemanes, es de nacionalidad alemana, pero también brasileña, no se puede hablar más. Y ahorita pues ahí está dándose, no sabe ni qué onda con su esposo que es mexicano. Yo creo que en el mundial sí le voy a echar porras a México. Ya no le voy a echar porras ni a Brasil ni a Alemania. Eso esperamos. No, eso no es importante, mis amados. Eso no es importante. Lo importante es que después de todo esto dice que estos apóstoles, reconocidos con renombre en la iglesia, tanto por gentiles, porque eran conocidos en Antioquía, que fue la primera iglesia cristiana, en el primer lugar donde a las personas les llamaron cristianos, ellos reconocían a estos personajes, a Jacobo, a Pedro y a Juan, y también los judíos reconocían a estos personajes. Entonces, estos personajes, dice que le hicieron puñito, chócalas,
en señal de compañerismo y en señal de unidad. Esta unidad maravillosa que Dios ha hecho por ti y por mí, para que esta unidad, escúchame bien, esta unidad a través del Evangelio de Jesucristo te permita estar fortalecido primeramente en tu casa. ¿Con quién? Con tu esposa y con tu esposo. Es la primera unidad, o sea, primero con Cristo, tú con Cristo como varón, tu mujer con Cristo como mujer también, y tú como pareja, como matrimonio en Cristo, bien unidos. De ahí los hijos, de ahí se conforma la familia, y luego diferentes familias vienen a reunirse porque están unidas en un solo propósito, en un solo evangelio, en una sola buena noticia que tenemos de parte de Dios para todos nosotros. Y entonces estas familias vienen y se reúnen, se congregan. ¿Y por qué nos unimos? Nadie, se los firmo, viene a verme a mí. Todos vienen o venimos con un solo propósito: alabar a Dios, darle adoración en todas las formas que podamos y exponernos a su preciosa palabra. Aunque yo le esté exponiendo, yo me tuve que exponer horas y horas y horas en la semana para tratar de hacer este mensaje muy digerible, porque está un poco complejo. Y hablar de la vida de Pablo para las personas que por primera o segunda vez escuchan este mensaje, pues no les va a ser muy relevante. Pero si hablamos de la gracia, hablamos del perdón, hablamos de la justificación, hablamos de la unidad que podemos tener en Cristo, esa unidad que tenemos en el Espíritu Santo, donde tenemos un Señor, un Dios, una fe, un bautismo. Estamos unidos, mis amados. Eso es lo que nos une en este momento, y por eso podemos decir con seguridad que el Evangelio tiene un origen. Ese origen es Dios. O sea, nada más hay un Evangelio, ese origen es Dios, y ese Evangelio nos fue entregado a la unidad del cuerpo de Cristo, que donde ese Evangelio es pleno. La persona de Cristo es plena, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Estamos plenos en Cristo. Podemos tener muchas cosas o no tener ninguna. El Señor quiere que aprendamos a vivir en escasez, pero también en abundancia, o en abundancia, pero también en escasez. Pero en todo, mis amados, en la situación en la que tú te encuentres, si tú vienes a Cristo, la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo y el Señor Jesucristo mismo tienen la capacidad de rodear tu vida de tal manera, de formar esa gloria, esa imagen del Señor Jesucristo en tu persona, que tú en tu casa te puedas convertir en un fiel reflejo de la imagen de Dios, y también en la iglesia, y también en la calle, y también en la escuela, y también en tu trabajo, y también con tu familia que no es de Cristo. Y cuando vienes a Cristo, esta gracia es tan poderosa. Escúchame bien, esta gracia es tan poderosa, este evangelio de la gracia de Cristo es tan poderoso que no solamente te da la capacidad de salvarte y de ser justificado gratuitamente, sino que te da la capacidad de conducirte como un verdadero hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios o hija de Dios, escúchame bien, mi amado, mi amada, que perdona, que pasa por alto el agravio como Cristo lo hizo contigo, porque es lo primero que tiene que suceder en tu vida para que vengas a los pies de Cristo: ser perdonado. Que te ama, porque Él te amó cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, pero tú estigmatizas a determinado grupo de personas porque algo te hicieron, y en ese estigma no te conviertes como un cristiano verdadero, porque los tienes estigmatizados y no quieres perdonar. Y quieres que ellos primeramente, pues no sé, te pidan perdón, o no sé qué, pero
Mis amados, este evangelio es radical. Este evangelio, el que mira atentamente en la perfecta ley, esta es la perfecta ley, la de la libertad. ¿Por qué? Porque no estás esclavizado al resentimiento, no estás esclavizado al rencor, no estás esclavizado a la venganza, no estás esclavizado a la falta de unidad, no estás esclavizado a decir yo soy salvo y estas personas no lo son, o nunca va a llegar el evangelio. Jamás nosotros podemos decir eso. Y si la gracia de Dios dice gracia que no cambia tu vida, gracia que no ha sido recibida. Así te lo pongo. Mis amados, la vida no es fácil. La vida está llena de complejidades. ¿Por qué? Porque empezando por ti, eres la persona más compleja de este universo. Ahora júntate con otro complicado como tú, o complicada como tú, y júntate con otro, y júntate con otro, y júntate. Siempre vas a encontrar el frijol en el arroz, como se dice aquí en México. Ahí te lo traducí. Siempre vas a encontrar el frijol en el arroz, o la piedra en los frijoles, ¿no? Que estás comiendo unos frijoles bien ricos, así con tu aceite de oliva, bien oreganito, bien cocinitos, tiernitos, y de repente estás disfrutándolos y te sale una piedra. No se te rompe el diente. Si se te rompe el diente, ahí me avisas. Soy odontólogo. Vamos a la porción de la Escritura. No sin antes redondear todo lo que les acabo de decir en 2 Corintios capítulo 5, versículo 19, donde dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Tú eras parte de ese mundo. No, escúchame bien, no tomándoles en cuenta sus faltas, sus pecados, sus ofensas. ¿Haces tú lo mismo con los demás? A lo mejor de momento es normal que luches, pero ¿sabes qué? Nunca podrás luchar y ganar con tu propio esfuerzo. Si la gracia de Dios no opera en ti, nunca lo vas a lograr. Nunca lo vas a lograr. Está escrito. Gracia que no transforma o cambia tu vida o capacita tu vida es gracia que no fue recibida. Estás despreciando esa gracia de Dios. Y se los digo ahorita para yo quitarme la sangre suya sobre mi cabeza. Cuando Cristo venga y estés frente a Él, esto que estás oyendo va a venir a tu corazón y va a venir a tu mente. El Evangelio es completo, mis amados. Vas a luchar, sí, a veces así como que en lo que el Espíritu Santo, la palabra de Dios, renueva tu pensamiento, transforma tu corazón, y entonces puedes ser una expresión viva del Evangelio, porque de eso se trata la vida del creyente. Quiero preguntarle si Cristo era una expresión viva del mismo Dios. Era una expresión viva, mis amados. Todo amor, toda gracia, toda misericordia, todo perdón, cero venganza, mis amados. La justicia es justicia, y la justicia también dará su pago al culpable, al que rechaza la gracia. Es el único culpable. La única falla en el Evangelio para que no vengas a Cristo es que tú rechaces la obra del Espíritu Santo en ti. Y hay muchas formas sutiles de hacerlo. Gracia que no cambia tu vida, gracia que no fue recibida. Versículo 11 de Gálatas 2, por favor.
Dice la Biblia, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pedro, mis amados, visitó Antioquía, ¿por qué? Porque era de los principales, era una de las columnas de la iglesia. ¿Y qué vino a Antioquía? Él sabía que había una iglesia gentil, próspera espiritualmente y también económicamente, porque esta misma iglesia gentil mandó una ofrenda para la hambruna que se iba a presentar entre los judíos en Jerusalén. Conocía perfectamente bien lo que sucedía en esta iglesia, pero como pastor, como apóstol, no va a ir a la visita. ¿Quiénes habían compartido ahí? Pablo y Bernabé. Durante un año habían estado compartiendo el evangelio en ese lugar. Eran los maestros. Sin embargo, dice que cuando él llegó y lo vio Pablo, cuando Pedro llegó y lo vio Pablo, le resistió cara a cara, esto confrontó, porque era de condenar, estaba total y absolutamente equivocado con la manera en la que estaba conduciéndose en relación a lo que él había recibido de Dios. Pregúntate si con lo que te dije anteriormente no estás totalmente equivocado y el Señor no te lo va a demandar en algún momento, o hay algo que te pueda demandar en algún momento, porque de la misma manera en la que Cristo ha hecho por ti, dice la Biblia que así lo hagas con nosotros. ¿Dice la Biblia eso en Colosenses o no lo dice? No lo digo yo, lo dice la Biblia. Esa es mi autoridad, mis amados. Versículo 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, el líder, el pastor de la iglesia de Jerusalén, comía con los gentiles, pero después que vinieron, o sea, llegaron estas personas que eran judíos también, algunos legalistas, se retraía y se apartaba porque tenían miedo de los legalistas, de los religiosos, de la circuncisión, de los judaizantes, de estos que decían, agrégale la ley a tu salvación y agrégale la circuncisión y algunas otras costumbres. Yo sé, mis amados, yo sé que esto es común, porque estas personas probablemente, después de muchos años, después de siglos de practicar, de cientos y cientos de años de generación en generación, estar practicando la ley y de repente no viendo bien el evangelio, no viendo lo que dice Isaías, lo que dicen los profetas que hablaba del Mesías, estas personas pues estaban así como diciendo, oye, ¿qué onda con esto? Con este evangelio, no le hará falta cumplir la ley, no le hará falta que nos circuncidemos por ahí. A ver que nadie, a ver, Luciano, pasen y circuncídense, pues si quieren estar aquí. Y a ver si pasan. Lalito se está riendo, él sí pasaría. Mis amados, no hace falta nada de esto. Eso es absurdo. Eso no tiene relevancia. Y aquí aclara que antes de que viniesen algunos de parte de Jacobo, estos judíos que habían aceptado a Cristo como Mesías, pues seguían practicando algunas tradiciones y costumbres del judaísmo, como tú, como yo. Cuando venimos a Cristo, no me digas que de inmediato dejaste todo. Hubo cosas que a mí me costó trabajo dejar y las fui dejando paulatinamente, porque estamos persuadidos de esto, de que el que comenzó la buena obra en vosotros, la culminará o la terminará hasta el día de Jesucristo. No te justifiques con eso. No digas, yo hago esto porque hasta el día de Jesucristo. No. El Espíritu Santo, mi amado y mi amada, ahorita te está indicando lo que debes hacer y lo que debes dejar de hacer. Y si ya eres de Cristo y la gracia de Dios está en ti y la obra del Espíritu también de Dios está en ti, mi amado, mi amada, hazlo, vívelo, disfrútalo. Este cuate comía con los gentiles, estaba ahí bien cotorreando ahí en la comida con los gentiles. Pásame un taco de sesos y dame uno no, este tiene de cuerito no, uno de maciza. Se lo traduces, por favor.
Y así. Y estaba ahí como si nada. Después que vienen estos cuates de parte de Jacobo, se retrae. ¿Cuántas veces te conduces aquí en la iglesia de una manera y cuando vienen tus amigotes del mundial empiezas a hablar como ellos? Y no, me cae, que chale, que esto, que lo otro. Y empiezas hasta de palabrotas. ¿Por qué? ¿Por qué somos capaces de hablar y andar con hipocresía? Este cuate se retraía y aparte se apartaba. No, yo no me junto con estos cuates. Si estás seguro, mi amado, fíjate muy bien lo que te digo, si estás seguro de que esto es la palabra de Dios, Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Sergio Cervantes, de Rosana, de Rebeca que viene de Alemania, a lo mejor trae un mensaje nuevo, o de Kenar que ya lo engatusaron. No, es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Predica el evangelio. No puedes quedarte con un tesoro tan grande. Tú ves los lugares donde pasas tiempo. ¿Y con qué personas pasas tiempo? ¿Por qué no están aquí en la iglesia? ¿Por qué no están? La salvación no depende de ti. El compartirles, sí, depende de ti. Porque si de gracia recibiste, la Biblia dice que eres de gracia. Estas comidas, mis amados, son como las que tenemos nosotros. Eran comidas de amor, eran comidas ágapes, donde había reuniones de convivencia, donde Ernesto traía la cochinita pibil y unas tostaditas y unos panuchos, y por allá alguien traía un chicharroncito, y alguien por ahí traía tinga, y otro traía refrescos. Y bueno, Lalito hasta hace 15 días nos trajo hasta cocodrilo, búfalo, venado y avestruz, por si quieren, con Lalito, por favor. De todo. Mis amados, se juntaban para lo mejor, para convivir, para como dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esa es una bendición. Por eso, mis amados, la célula o las células es una bendición. El discipulado que da Israel aquí presencial es una bendición. Asiste, comprométete, transforma tu vida y permea eso a tus hijos. Si tú no lo haces, va a haber personas que a tus hijos los van a instruir con otras cosas que no tienen que ver nada con la Biblia, y te vas a arrepentir por haber tenido a un chico o a una chica sin instrucción bíblica. Te vas a arrepentir. Te va a pesar y vas a decir, y vas a querer regresar los años. No vas a poder. Lo vas a haber perdido o perdida en algo. ¿Por qué no estás haciendo lo que el Señor te dice? Tú estás revelándote a lo que Dios dice y no te esfuerzas y no haces lo necesario para que tú y tu familia sean sanos. Pero el que cree, dice que cuando crees, pero si no crees, pues no vas a compartir, no vas a instruir, no vas a dar indicaciones, no le vas a estorbar a tus hijos. Ahí está Jessica, ya está casada, ¿no? Les puedo decir, si alguna vez dejé de estorbarle para que no hiciera algo delante de Dios correcto. Y todas las veces que yo pensaba que eso no estaba bien, siempre le estorbé. Ahí está Jonathan, se los puede decir. Ahí está Danielita, más pequeña, pero también se los puede decir. Jamás me cansé de estorbarles. Estórbale a tus hijos para que hagan lo correcto delante de los ojos de Dios. Entonces aquí Pedro, bien hipócrita, con sus tradiciones judaicas, esto que
que el hecho de sentarse a la mesa con personas que no eran de Cristo y comer la comida de los gentiles se consideraba inmundo. Y bueno, pero él lo hacía cuando no estaban los de Jerusalén. Entonces, ¿por qué no lo haces ahorita? ¿Por qué aquí levantas tus manos y cierras tus ojos? Y no te voy a decir que andes en la calle con tus manos ojos cerrados y van a decir, este cuate le patinó. No tienes que hacer eso tampoco. Pero sé, mi amado, sé, mi amada, de una sola pieza. Tus convicciones firmes. Tu hoja no cae, es de convicciones firmes. Y todo lo que haces prosperará. Efesios 2, 14. El apóstol Pablo lo ratifica. Era el evangelio que él predicaba, era la señal de compañerismo que le habían dado los apóstoles. Y aquí en Efesios dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, de judíos y gentiles Él hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. No hay división, mis amados. No hagas divisiones. La división, la separación, la falta de unidad no es de Dios. Así te lo digo sencillo, no es de Dios. Iglesias divididas, familias divididas, pastores divididos. No, mis amados. No, por supuesto que no. El Evangelio nos une, la muerte de Cristo nos une, por eso venimos. Todos ustedes vinieron aquí a alabar a Dios. Algunos a depositar sus diezmos, sus ofrendas, a exponerse a la palabra, a ver a los hermanos. O sea, ese es el Evangelio, no hay otro Evangelio. Y Pedro, mis amados, tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Tú tienes miedo de ser rechazado por la gente del mundial? ¿Por tu familia? Que diga, oye, pues estos cuates, ¿qué onda? No, tú eres de convicciones firmes. Condúcete como un cristiano verdadero. Ya levántate de tu letargo. Ya vacacionaste mucho tiempo espiritualmente. Varón, comprométete con Cristo como debes de comprometerte. Ríndete. No es que luches, es que te rindas. No se trata de luchar, se trata de rendirse. El bautismo es un acto de rendición. Por tanto, id a ser discípulos en todas las naciones, bautizándolos, acto de rendición. Tú te rindes a aquel que es tu Señor y tu Salvador. Rindes tu vida, rindes tus tentaciones, rindes tus luchas, las rindes la cuestión que tú no puedes hacer o desarrollar en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, la rindes. Pero tú empiezas a hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Punto. No está condicionado, escúchame bien, varón, no está condicionado a la buena conducta de tu esposa. Apréndelo, mi amado. Tu conducta delante de los ojos de Dios como sacerdote de tu casa no está condicionado a la buena conducta de tu esposa. No está condicionado si tienes lana o no tienes lana. No está condicionado a que si tus hijos están bien en el Evangelio o no lo están. Tú estás condicionado con Dios. Tú estás comprometido con Dios. ¿Hay el Evangelio es personal? Sí. Por eso hazlo tú. Y tú también, mujer. No seas engañada como Eva en el huerto. Porque la mujer suele ser engañada y anhela el papel del marido. Y quiere controlar al marido. Respétalo. Sobre todo si es un siervo de Dios. Si él está conduciendo en todo tiempo su vida a los pies de Cristo. ¿Tiene errores? Sí. Todos lo tenemos. Fíjate muy bien. Anótalo si quieres. El único perfecto es Dios. El único perfecto es Dios. Pero tú puedes aspirar a la excelencia, ser un excelente hijo.
No eres perfecto, pero eres un hijo excelente. ¿Por qué conformarte con menos? Pedro ya había recibido una reprimenda de los judíos legalistas de su tiempo. Y bueno, el Señor se había revelado a su vida, como se revela a la tuya también con todo lo que te estoy diciendo, y ya se ha revelado a tu vida, nada más que no lo quieres hacer, porque hay necedad y hay dureza en tu corazón. No es otra cosa. Al Evangelio y a la gracia de Dios. Si la gracia de Dios de veras la valoras, estás tan agradecido y eres tan deudor que tu vida le pertenece. Entonces, con lo que vamos a terminar, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, así de simple. Pero él ya había recibido esta reprimenda cuando fue a visitar a Cornelio el centurión. No sé si se acuerdan que Cornelio el centurión tuvo una visión que iba a venir un varón que juntara a su familia y a los más importantes de su familia, y que este varón iba a venir y les iba a decir muchas cosas, y que esas cosas que les iba a decir las hiciera caso. Este varón, Cornelio, era un hombre piadoso, temeroso de Dios. Tenía esa fama, padre fama. Esa buena fama la tenía Cornelio. ¿Cuál es tu fama? Pero le faltaba el evangelio de la gracia. Pedro era esa persona indicada por Dios y escogida por Dios para ir a predicar ese evangelio de la gracia con Cornelio, gentil, romano, centurión, pero piadoso y temeroso de Dios. Y entonces a Pedro en visión se le aparece un lienzo que desciende del cielo, donde vienen aves y cuadrúpedos y animales inmundos que él como judío regularmente rechazaba. Que él como judío regularmente rechazaba a los gentiles, regularmente rechazaba a Cornelio, regularmente rechazaba a toda aquella persona que no era judío. Y entonces el Señor ahí en Hechos capítulo 10 versículo 28 vemos cómo él habla, Pedro mismo habla, y él les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado, ¿quién? ¿Quién dice? ¿Me están siguiendo? Hechos 10, 26, 10, 28, perdón. Hechos 10, 28. Lo volvemos a leer. Y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse con un extranjero. Pero a mí nadie más me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. ¿Lo aprendiste junto con Pedro? ¿Lo aprendimos junto con Pedro? A ningún hombre, mi amado, mi amada, llames inmundo. Hay inclusive creyentes que pueden estar equivocados, pero no tienen el privilegio que tú tienes de exponerte a una doctrina 100% sana. Pura Biblia se predica aquí. Familia Semilla tiene un compromiso de entregar la Escritura de manera fiel y de manera verdadera con la gente. Chipotín, por favor, hijo. Versículo 13. Y en su simulación o hipocresía participaban también los otros judíos, de tal manera, fíjense muy bien, que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Cuando tú eres hipócrita delante de los ojos de Dios, escúchame bien, cuando tú no vives el evangelio como se tiene que vivir, tú estás modelando a lo mejor un celo, el ser celoso, el ser contencioso, el ser iracundo o iracunda, el ser conflictivo. Así lo estás modelando. ¿A quién? Tus hijos. A los otros creyentes.
y los puedes arrastrar. Particularmente si tienes un cargo importante, una función importante como la tenía Pedro, que era de las columnas de la iglesia. En aquel entonces, tú eres y fuiste un predicador, o puedes ser un predicador del Evangelio. Mi amado, tómate de la mano del Evangelio y de Cristo y haz lo que el Señor te puso a hacer. Me dio gusto que el otro día Marco Polo me dijo en un mensaje: sabe que yo el día de mañana quiero compartir el Evangelio como usted lo comparte. Voy a hacer todo lo que se necesita. Gloria a Dios. Y ojalá no queden palabras y los hechos acompañen a esta convicción de querer compartir el Evangelio. Y no nos conduzcamos con hipocresía o con simulación, porque esto engaña, esto es un fingimiento, es un evangelio barato. ¿Por qué barato? Porque lo pones a la altura del hombre, a la altura de tus pensamientos, a la altura de tus ideales, a la altura, escúchame bien, de tus propias convicciones y tus propias e individuales determinaciones. Pero el evangelio es genérico, es universal, es poderoso, es grandioso, es una plenitud que todo lo llena en todo. Es la persona de Cristo mismo manifestándose a través de tu vida, poniendo el evangelio en práctica. Entonces, simulación, hipocresía, engañar, fingir, esta conducta pronto fue seguida por otros, incluyendo al mismo Bernabé. Bernabé siendo compañero de Pablo, habiendo él estado en Antioquía, donde estaban en ese momento, habiendo instruido a las personas, siendo maestro un año ahí, llegan los judíos, llegan sus paisanos y se empieza a ser paisano también. Y empieza a adoptar las mismas costumbres que durante años él había adoptado. Y mis amados, no porque esas costumbres fueran malas, porque 1 Timoteo capítulo 1 versículo 8 nos dice que la ley es buena o es útil si se utiliza correctamente. Es decir, si con esa o lo poquito que puedas de ahí modelar tu vida, para ir padrísimo. No falsos testimonios, no muertes, no matar, no robar, no hurtar, todo esto, no mentir, no tomar el nombre de Dios en vano, no hacer todas estas cosas. Pues es algo maravilloso, porque el evangelio, mis amados, es para vivirse, no es para otra cosa. Mateo 13:23, mas el que fue sembrado en buena tierra, espero que tú seas sembrado en buena tierra. Todo lo que he dicho, no solamente este domingo, sino los otros domingos, porque lo dice Dios en su palabra. Y todo lo que estoy diciendo en este momento y todo lo que seguiré diciendo, dice que el sembrado en buena tierra es aquel que oye y lo entiende. Es decir, al entenderlo, dices, tienes razón, no lo estoy haciendo exactamente así. Y el Espíritu Santo empieza a obrar de una manera poderosa en la vida de esa persona que lo entiende. Y como resultado de entenderlo, da fruto y produce. ¿Cuánto produce? ¿Cuánto fruto? 100, 60 y 30 por uno. Muchísimo, muchísimo fruto. Y empieza a dar el fruto del Espíritu Santo de Dios, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, etc. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué? Porque es el fruto del Espíritu Santo exponiéndose en el momento de dificultad. El fruto siempre se expondrá en lo antagónico. ¿Cómo es en lo antagónico? Amar a mi esposa es lo más simple del mundo para mí, porque la amo y estoy enamorado de ella. Pero amar a alguna persona que me ofende y orar por ella, como dice la Biblia, y una persona que no me cae bien, y eso de verdad
Solamente Dios, solamente su gracia. Y yo quiero recibir esa gracia, porque gracia que es recibida es gracia que se ve en la vida, que se ve expresada, que se ve manifestada. Es el fruto del Espíritu Santo de Dios. La benignidad es la gracia de Dios que penetra en el corazón del hombre, eliminando toda dureza. Yo tengo mi corazón duro, pero viene la gracia de Dios. Veo sus maravillas, veo de dónde me rescató, veo tantas misericordias, veo todo lo que Dios me ha dado y no me la acabo, mis amados, para agradecerle. No me la acabo. O sea, no me la acabo. Y entonces, si no me la acabo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así concluyo. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Pedro había dejado de pecar, había entendido la gracia, había entendido todo, pero dice la Biblia que Pablo dijo a Pedro delante de todos, fue reprendido públicamente. Públicamente arrastró a otros, incluyendo a Bernabé, el compañero de Pablo, y públicamente fue reprendido, porque era la única manera de que la gente volviese a la libertad. No era en secreto. No, ¿sabes qué? Esto que públicamente estoy viendo que ya contaminaste a varios, pues ahí vas, ahí contaminas a todos estos, pues estos igual se pueden contaminar y estos también. Pues ahí te va, y te suelto las palabras que tengo que decirte. ¿Por qué? Porque Pedro estaba mandando un mensaje. Y cuando tú vives algo contrario al Evangelio, quiero que sepas que también estás mandando un mensaje. Si empiezas a murmurar, empiezas a criticar, empiezas a censurar, tú estás mandando un mensaje de que el cristiano puede murmurar, puede criticar y puede quejarse así despiadadamente. Puede estar chismorreando, puede estar diciendo, cierra tu boca, mi amado, y háblala para compartir el Evangelio. Cierra tu boca para el chisme y la murmuración. Es una persona cumplida con tus compromisos, cumplida en tu trabajo, cumplida en tu matrimonio, cumplida en tu familia, cumplida en la iglesia, en tu célula, en tu discipulado, en asistir y ser puntual, cumplida en tus diezmos y en tus ofrendas. Pero no por esto quiere decir que tú vas a ganar el favor de Dios, permíteme. Es un fruto de tu experiencia con Cristo. Nada más, de gratitud. Es un fruto. Tú lo entregas, la gente lo ve, la gente lo nota. Así de simple. No hay otra forma. Y entonces él fue reprendido públicamente y dice, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Si aún tú, Pedro, que a pesar de que eres judío, te puedes dar la libertad, porque yo te vi, Pedro, no me platiques nada, yo te vi darte la libertad de la gracia que tienes en Cristo y de no estar aplicando las tradiciones y las costumbres que durante muchos años tuviste y te echabas tus taquitos de carnitas aquí con los gentiles, yo te vi, y vienen ahorita los cuates de Jacobo y empiezas a ser hipócrita, a ser un simulador. No manches, amigo, te reprendo delante de todos, eso está mal porque estás contaminando a los demás. No enseñes el Evangelio de una manera contraria, deja tu boquita de maldiciones. ¿Cómo es posible que el domingo vengas a alabar a Dios y en la casa estés diciendo maldiciones? O en la calle, o al de la micro, cuando vas ahí, y ahí vas, te cierras, si quieres lámina, órale, ahí va la lámina. O sea, no manches, amigo. ¿Eres o no eres? Esto es un evangelio puro, ahí te va. Es tan puro, la gracia es tan pura, que a ver, te voy a invitar a mi casa, que es tu casa. Te voy a abrir una botella Bonafón o la botella, ¿cuál es el agua más acá del mundo? Díganme. Para mí es la de las estacas.
Me encantan las estacas, pero pues yo no he bebido esa agua, pero me encantan las estacas. Pero el agua más acá del mundo, ¿la Evian? No sé, la que sea. La Santa María, dice aquí. Es nacional, ¿sabes? A ver, tengo un chorro de sed. Te voy a servir del agua Santa María, de la mejor agua que haya del mundo, te sirvo un vasito. Pero ahí tengo un boterito con agua del drenaje. Y le voy a agarrar una gotita nada más ahí, te la voy a poner. Y le voy a decir, órale, Larito, tómate tu agua. ¿Te la tomas, Larito? ¿Alguien se tomaría eso? No. Es lo mismo, mis amados. Ponle a la gracia de tu cosecha, a lo que pone el evangelio de tu cosecha, y así estás contaminando tu vida y la vida de otros. ¿Cómo te quedó? La justificación es gratuita, mis amados. Vive el agradecido y por eso muere para ti mismo y vive para Cristo. Versículo 15. Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. Aquí se refiere esto a nosotros, Pedro, Bernabé y los hermanos de Jerusalén, por supuesto, está hablando con ellos. Oye, ¿saben qué? Nosotros sí, ciertamente somos judíos de nacimiento y no somos pecadores entre los gentiles, pero tenemos que entender, aquí cuando dice judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, que ellos sabían perfectamente bien que había dos pueblos y de los dos pueblos Dios había hecho uno. Todos los que le entreguen su vida a Cristo y se arrepientan se convierten en un pueblo escogido, Como nosotros los judíos lo fuimos durante muchos años. Éramos un pueblo escogido. Pero ya nosotros mismos no tenemos que vivir en esas tradiciones humanas y esa religiosidad vana y falsa. Tenemos el evangelio de la gracia. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, siendo hacedor de la palabra y no un oidor olvidadizo, este o esta será bienaventurado en lo que hace. Ese es el evangelio de la libertad, el del amor. Estoy agradecido contigo, Señor. Lo que hago, lo hago nada más por gratitud. No pretendo ponerle un solo botoncito a mi favor, porque no lo tengo, ni sirve. Mis obras, dice la Biblia, son como trapos de inmundicia. Entonces, Él está diciendo, agarren la onda. Nosotros, por lo menos, tuvimos una ley y tuvimos instrucciones y no pudimos. Y tuvimos nosotros mismos que venir a Cristo, porque esa ley no la pudimos cumplir y era buenísima, pero ningún hombre fue capaz. Y el Señor Jesucristo dice en su palabra que Él no vino a abolir la ley, sino a cumplirla por ti y por mí. La ley en sí no es mala si tú la vives decorosamente, por gratitud, pero no vas a poder. Por eso necesitas la justificación gratuita de Cristo, y lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Pero ellos no tienen ni ley, y tú todavía que ellos ni saben nada, y ahorita que le estás enseñando algo nuevo a una persona nueva, le estás enseñando, y ahorita te puedes enseñarles ley y circuncisión y alimentos y cosas más complejas que estos gentiles ni siquiera necesitan. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, oye, ellos son pecadores porque ellos no tuvieron nada que ver con el Dios Santo, que nosotros sí tuvimos que ver, pero a pesar de esto, tuvimos que rendir nuestra vida a Cristo, porque es la única manera en la que podemos ser justificados. Versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo. Nosotros también hemos creído en Cristo. Somos judíos, pero hemos creído en Cristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Punto. Así de claro.
así de nítido. Estos judíos tenían el privilegio de conocer la ley y se esforzaron y lucharon y le pusieron ganas. ¿Tú no le has puesto ganas para dejar tus hábitos perversos? ¿No le has puesto ganas para dejar de mentir, de transgredir, de adulterar, de fornicar, hábitos de pornografía, hábitos de las redes sociales, hábitos de hacerte común con las personas del mundo con las que tú te juntas y te reúnes en privado? Hábitos de estar aquí en la congregación chateando con alguien cuando tienes que estar oyendo la palabra de Dios. Hábitos y hábitos y hábitos y costumbres malignas que enseñan mal a los demás. Pero ellos no saben nada de la ley y nosotros sí. Y estamos conscientes, ya nosotros como judíos, que por las obras de la ley nadie será justificado. Romanos 3, 28 al 30. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Es una conclusión. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Es una pregunta. ¿No es también Dios de los gentiles? Otra pregunta. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe también a los de ¿quién? A los de la incircuncisión. Por eso les dije que esta palabra justificados era sumamente importante. En Romanos capítulo 8, versículo 33, ¿qué dice la Biblia? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? A veces tú los acusas. Son escogidos, están equivocados y le están regando, pero son salvos y tú los acusas. Dios es el que justifica. Efesios 1:7, hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre. O sea, es decir, tú y yo fuimos redimidos. No fue gratis la salvación. No fue gratis la justificación. Escúchame, no fue gratis la salvación, no fue gratis la justificación, no fue gratis la unidad que puedes tener hoy en Cristo, con tu familia en Cristo, con tu esposa, con tus hijos que también son de Cristo. No fue gratis. Dice la Biblia, en quien tenemos redención, es decir, hubo un pago. Redimir es comprar por precio. ¿Cuál es el precio? Sangre inocente. ¿Qué hombre la tiene? Ninguno. Hijo, tienes que ir, despojarte de tu forma de Dios, hacerte semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, hazte obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque es la única manera de rescatar a todo ser humano que se arrepienta y venga a mí. No hay otra forma, es la única manera, y Cristo lo hizo. ¿Y cuál es el precio? Sangre inocente. Dice Hebreos que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras necesidades, porque fue tentado en todo. ¿Tienes alguna tentación? Él fue tentado en eso. Él no tenía internet, pero tenía los ojotes para ver cualquier cosa como ser humano, de las mismas que tú ves. Y te garantizo que el tentador no nada más estuvo ahí en Lucas 4. Él estuvo tentándole todo el tiempo, como tú. Pero en Cristo podemos resistir la tentación y podemos huir de la tentación. En quien tenemos redención por su sangre, esa sangre preciosa que derramó, el perdón de pecados según las riquezas de ¿qué? De su gracia. No las empobrezcas, mi amado y mi amada, viviendo un evangelio y mostrando un evangelio a otros a tu estilo. Ay, les va el evangelio de Sergio, está bien chafa, bien chafa. Hay un solo evangelio. Romanos 5:18.
Así que por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres. O sea, desde el Edén, mis amados, el ser humano falló, él pecó, la mujer fue engañada, él pecó por haber dado oídos a su mujer, hizo contrario a lo que la palabra de Dios decía. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Cristo trajo la justificación de vida para todos. Y si buscando ser justificados en Cristo, versículo 17 de Gálatas 2, por favor, versículo 17 de Gálatas 2, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por esto Cristo ministro de pecado? Jamás, en ninguna manera. Aquí quiere decir que si la ley es aún necesaria para cumplir la salvación, entonces Cristo está ministrando, está enseñando, está procurando que pequemos, porque nos está alejando de la ley y nos está diciendo que solamente a través de Él es la vida eterna. ¿Cuál es la verdad? Que en Cristo está la vida eterna. Él es el Mesías, Él es el Salvador. Esa es su palabra preciosa y perfecta. Filipenses 3:8. Aquí vemos que, no, me estoy saltando, perdón, porque quiero comentarles algo bien importante. No es necesario cumplirla ningún tipo de religiosidad, mis hermanos. La gracia de Dios, el regalo inmerecido de Dios es insuficiente. Efesios 2:8-9. Porque por gracia somos salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. ¿Y esto es tuyo o es mío? No de nosotros. Pues es un don que es un regalo de Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. No por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie llegue, no, miren, yo acá, yo no, nadie. Las obras que hagas simplemente son una expresión de gratitud para todo lo que Cristo Jesús hizo por ti. Nada más. Qué bueno que lo hagas. Qué bueno que tengas una vida en santidad. Y entonces toda tu religiosidad pues ya la destruyes, ¿no? Porque aquí viene en el versículo 18 de Gálatas 2, porque las cosas que destruí, está hablando Pablo, las destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. O sea, si esas cuestiones religiosas que yo destruí, las vuelvo a edificar, yo no hago transgresor. Ya vamos a terminar. Mi intento humano por hacer las cosas bien no me salió. Tuve que venir a los pies de Cristo para ser justificado. Y en Filipenses 3:8, ahí sí dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. O sea, no hay nada más extraordinario en tu vida. Escúchame bien, no hay nada más extraordinario en tu vida que conocer al Dios de la Biblia a través de la Biblia y a su Hijo Jesucristo. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti y a tu Hijo, a quien tú has enviado. ¿Quieres vida eterna? En eso consiste. Cada vez que abres la Escritura, te expones, te discipulas, tienes tu devocional, estás conociendo a Dios. Y aquí, en el versículo 19 dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. ¿Por qué es muerto para la ley? Para la ley, porque por la ley nadie se salva. A ver, échale ganitas y sálvate a ti mismo. Pues no te va a salir, aunque le eches ganotas. Yo dije ganitas, pero échale ganotas, no te vas a salvar. Porque tendrías que cumplir perfectamente la ley, así sin que te falte nada. Ser perfecto. Santiago 2:11. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Y si no cometes adulterio y tampoco matas, pero eres mentiroso, pero eres hipócrita, pero eres de doble ánimo, pero eres, ayúdame, contencioso, peleonero,
iracundo, celoso, celosa. Estás transgrediendo la ley de todas formas. Estás muerto para la ley. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, así tienes que ver a los hombres, y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice aquí el último versículo, dice: a fin de vivir para Dios. ¿Qué quiere decir esto? Vive como Dios te manda que vivas. Vive para Él. Vive para Él. Y terminamos con estos dos versículos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Si tú no puedes, mi amado, en esa rendición de vida, rinde absolutamente y al 100% tu vida a Cristo. Absolutamente. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Crucifica tus pasiones y tus deseos. Crucifica tu carnota. Crucifica esa pereza que tienes para ser un sacerdote verdadero de tu casa y conviértete en eso. Que tus hijos y tu esposa vean que eres un sacerdote, que te expones a la palabra, que oras, que tienes un tiempo de oración, que estás con la Biblia y estás con la Biblia y estás con la Biblia, pero también trabajas, ¿verdad? No es nada más la Biblia, también trabajas. Ahí también echas ganitas para que no pues haya provisión en tu casa. Entonces, con Cristo estamos juntamente crucificados. Ya no vivo yo, mis amados, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en esta carnota corrupta, con tendencias, con debilidades, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, por esa fe en el Hijo de Dios, yo puedo combatir esas tendencias propias de mi humanidad y salir victorioso, como antes no lo pude ser. Y puedo perdonar, y puedo amar, y puedo vivir el Evangelio cada día más, porque estoy ciertamente persuadido de que la obra que Cristo inició en mí la va a completar, la va a terminar hasta que Él venga, hasta el día de Jesucristo. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Oyeron? A fin de que no nos convirtamos en sirvientes del pecado. Y concluimos: no desecho, no rechazo la gracia de Dios. Es el versículo 21. Pues si la ley fuese la justicia, entonces por demás o en vano murió Cristo. No desprecies esa gracia, no desprecies su palabra, vívela intensamente. Cuando no la vives, la minimizas y estás rechazando lo que Cristo te está ofreciendo. Gracia no expresada en tu vida es una gracia no recibida. Terminamos con Hechos 15, versículos del 6 al 12. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos, es decir, ya todos los más picudos y los ancianos, para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, fíjense ya Pedro transformado: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio. Que por tu boca cualquier persona oiga la palabra del Evangelio. Tú siempre disponte a compartir la palabra de Dios con quien sea. Y creyese. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. En la gente que te parezca increíble, el mismo Señor, a través de su palabra, a través de la sana doctrina, les puede dar testimonio, y el mismo Espíritu Santo puede obrar. Como obra en ti, obrar en ellos, obrar en ustedes. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Los judíos tenían tiempo de conocer una parte de la sana doctrina, los gentiles no.
Pero, vuelvo a leer, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. Si no predicas, no hay fe, mi amado. Nada más van a oír cuántas muertes del coronavirus ha habido. Es lo único que van a oír. Y la delincuencia y cómo te asaltan aquí en México. Por eso nos vamos a ir a Alemania todos. ¿No asaltan allá? Menos. Okay. Ahora pues, ¿por qué tientas a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. No le agregues nada a la gracia. No le pongas esa gotita del caño, del drenaje. Y si quieres ponerla así, pues entonces te voy a invitar a la casa y ahí te sirvo una agüita con una gotita también. Y una vez así para ver si sí lo haces. Así como una cosa es peligrosa, la otra es espiritualmente mortal. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyó a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Con las personas espiritualmente enanas, como eran los gentiles para los judíos, te puedes sorprender de las maravillas y cosas grandes que el Señor es capaz de hacer en las vidas de estas personas. Creo que no tengo a quien darle el micrófono, pero vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, muchas gracias por este evangelio no contaminado, Señor, no adulterado, como dice Fermín, por este mensaje concentrado, Señor. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra, que es suficiente para nosotros como creyentes, y que a través de esa gracia y lo que dice la Escritura, nosotros somos capacitados para que tu evangelio repose en nuestro corazón y renueve nuestros pensamientos. Mi amado, mi amada, cierra tus ojos, por favor, y pídele al Señor ayuda. Como los judíos que conocían algo, también reconocieron que necesitaban del Salvador. Tú conoces algo igual que yo, pero reconoces al Salvador y sabes que necesitas de Él. Pídele que esa gracia sobreabunde en tu corazón y en tus pensamientos pecaminosos, porque donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y pídele al Señor que verdaderamente seas un fiel reflejo de la imagen de Jesucristo, y que lo que oyes lo hagas y la gente lo vea. Es el único testimonio de vida que puedes entregar, y después de eso predica, comparte, reprende, corrige en tiempo y fuera de tiempo, por contienda o por vanagloria, pero que Cristo sea predicado en tu vida y a través de tu vida, en el nombre de Jesús.